Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenos de todos. Que el Señor haya derramado gloria sobre todas vuestras vidas, que el Señor derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros, porque realmente lo necesitamos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Rey? Y esta canción es muy preciosa porque proclama la deidad de Cristo. Y es justamente uno de los temas que estamos tocando en estos estudios bíblicos, que es la deidad de Cristo. Cristo no es un ser creado, Cristo no es un ser inferior, Cristo no está muerto, Cristo es Dios, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y este Cristo vendrá a este planeta Tierra a buscar a su iglesia. Y antes de empezar a hablar, pues haremos una oración para dar gracias por las enseñanzas de hoy. Amén, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de ti, escuchando tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra, y tu palabra es fiel, y tu palabra es verdadera, y tu palabra es vida. Padre, te pedimos de que abras nuestros entendimientos para entender tu palabra, para después creer en fe y para después tener vida eterna. Porque así te agradó a ti, que a través de la locura de la predicación conociésemos del Padre y conociésemos de ti. Gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos ayudas en todo lo que hacemos. Gracias. Bendice este culto en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿quién dice un amén? Pensar que os estoy aquí vigilando a todos y sé quién dice un amén y quién no dice un amén. O sea que un amén. Ahí quiero yo un amén ahora mismo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, sabéis que estamos hablando de quién es Jesucristo. Y sí, amén, 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 amén. Sabéis que estamos hablando de quién es Jesucristo. Y estamos contestando una simple pregunta que hizo el Maestro de Maestros en Mateo, capítulo 16 y versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya hemos visto que unos decían una opinión, otros tenían otra opinión, pero ninguno concordaba con la realidad. Y entonces Jesús les dice: ¿y vosotros? Que coméis conmigo, que dormís conmigo, que veis los milagros que yo hago. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí saltó Pedro, el impetuoso. Todo el mundo se quedó silenciado. Entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a nuestro Señor. Este es Jesucristo, el Cristo, el Mesías prometido, preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo y prometido en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y desde aquel Génesis capítulo 3 y versículo 15, este Mesías ha estado preparado para venir a este mundo y vino al mundo y salvó al mundo mediante su sacrificio y luego resucitó y marchó a la diestra de Dios Padre. Ya sabemos que Jesús y el Padre están a la misma altura, lo hemos visto. Ya hemos visto cómo Jesús
estaba en el principio con el Padre. Los dos juntos estaban en el principio. Los dos a la misma altura. No es que uno fuera más y el otro fuera menos. Y los dos estaban. Lo vimos en Génesis, lo vimos en la gloria que tenían antes de la fundación del mundo. Lo vimos en el pensamiento de que por Él, mediante Él y a través de Él son todas las cosas. Y descubrimos que este Él era el Verbo de Dios, el Verbo de Dios vivo, que se hizo carne por todos nosotros. Y hoy vamos a descubrir en Proverbios capítulo 8 cómo este Jesús, este Dios, a la altura del mismo Padre, estaba desde antes también de la fundación del mundo. Vamos a leer, buscar en vuestras Biblias, el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. El libro de Proverbios está después de los Salmos. Después de los... No sé qué pasa, que no se escucha. Ahora. Después de... Muy bien, ahora sí. Después de los Salmos. Proverbios, capítulo 8. Este libro, este capítulo 8 de Proverbios, no tiene desperdicio. No lo vamos a leer entero, lo podéis leer en casa esta noche, durante la semana. Yo tengo una mala costumbre que os aconsejo que la hagáis, porque los proverbios son muy bonitos. Los proverbios tienen 31 capítulos, uno por cada mes. Así, por ejemplo, pues hoy día, es que ahora voy un poco despistado, he estado de papeleo y he llegado tardísimo. Día 19, pues se lee el proverbio del capítulo 19. Mañana, día 20, pues Proverbios capítulo 20. Y es una lectura muy aconsejable, porque los proverbios es la práctica del cristiano. Muchos de los versículos tienen una partida y una contrapartida. Si haces esto, tienes unas consecuencias. Si lo haces bien, te irá bien. Si vas por mal camino, tropezarás. Si quieres vivir, teme a Jehová. Y así es el libro de los Proverbios. Y es un libro que nos enseña día a día a vivir la vida cristiana, tal como os he dicho. ¿Lo tenéis? Proverbios capítulo 8. Es que no me ha dado tiempo ni de poner las luces. Perdonad. Vamos a leer a partir del versículo 22. Cuando lo tengáis, pues empezamos. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí ya nos está diciendo cuándo es este principio. Este principio es antes de que empezara a crear el universo. Cuando Dios decidió crear un principio, Génesis capítulo 1 y versículo 1, cuando Él en la eternidad, ahí estaba Jesús y el Padre, y ahí Dios decide crear un principio. Y en ese principio, antes de ese principio, antes de sus obras, Jehová lo poseía. Seguimos leyendo. Es que Tenedme un poquito de paciencia, oye, hermanitos. Eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Se escucha mal, dicen? Espera. A ver si ahora se escucha mejor. Vale, ahora, vale.
Eternamente tuvo el principado, gracias, menos mal por vosotros que estáis allí y me decís cómo va el tema. Eternamente tuvo el principado desde antes de la tierra. Antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hasta aquí vamos a leer hasta el versículo 30. ¿De qué nos está hablando el rey Salomón en este proverbio? Cuando nos dice que ya de lo antiguo estaba engendrada esta persona, que ya desde lo antiguo, cuando formaba los cielos y formaba el universo y ponía las barreras, me dicen que se escucha mal, pero no sé, voy a ver el mío. No, se escucha bien, bueno, escucho bien, lo siento. Cuando ponía las barreras al mar, ahí estaba esta persona. El capítulo 8 de los Proverbios empieza con esta declaración. ¿No clama la sabiduría y da la voz la inteligencia? Nos está hablando concretamente de la sabiduría. Y esta sabiduría que nos está hablando el rey Salomón, pues aproximadamente unos 1100 años después. Y si me queréis acompañar en Colosenses, capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pablo nos dice quién es esta sabiduría. ¿Lo buscáis? Colosenses, capítulo 2 y versículo 2. Lo siento, que me dicen que no se escucha bien y otros sí que lo escuchan mal. Lo siento. Más no puedo hacer. ¿Lo tenéis, hermanos? Para que sean consolados sus corazones, está hablando de los cristianos, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Veis? Aquí Pablo ya nos está hablando de un misterio que hay entre Dios el Padre y Dios Cristo. Algo escondido en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya fue revelado. Como dice el libro de Hebreos, habiendo hablado Dios de muchas maneras en otros tiempos, a nuestros padres, a los antiguos, ahora, en estos postreros días, nos está hablando a través del Hijo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin saberlo,
el sabio rey Salomón estaba hablando del Mesías. Este Mesías, que si ahora donde pone sabiduría ponéis Jesucristo, veréis que antes de los abismos ya fue engendrado Jesucristo. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Engendrado no porque fuera hijo, sino porque formaba parte de la misma esencia de Dios. Pero claro, ya lo vimos en nuestros estudios anteriores, a Dios no lo verá nadie. Por eso envió a Jesucristo, porque Él es la forma visible de Dios. Porque a través de Jesucristo nos acercamos a Dios. A ver si lo entendemos. No es que hayan dos dioses y no es que hayan dos entidades diferentes a diferentes alturas, sino que hay un mismo Dios que en este caso, con la misma sustancia, se revela de dos formas diferentes. Mientras Dios el Padre, el Creador, el Dios omnipotente, está en el cielo, su Hijo, de su esencia, de Él mismo, la parte visible, bajó a este planeta Tierra. Y la sabiduría tiene tres principios en la Biblia. Si me queréis acompañar en Proverbios donde estábamos, veremos que la sabiduría tiene un principio espiritual en la Biblia. ¿Lo leéis? Proverbios 9 y versículo 10. El temor al Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Esto que suena tan bonito representa que cuando Jesús entra en tu vida, entra en mi vida, lo cambia todo. Lo cambia todo. Ahora tu perspectiva es totalmente diferente. Ahora te guías por otros estándares. Ahora el temor de Jehová tiene que estar presente en tu vida, sabiendo que todo lo que hagas, Él lo está viendo. ¿Y por qué lo está viendo? Lo está viendo porque mora y vive dentro de ti y dentro de mí, a través de su Santo Espíritu. ¿Veis? La sabiduría, el temor a Jehová. Este temor a Jehová nos dice Isaías en el capítulo, estoy hermanos, pasa que hoy me toca todo. Dice Isaías en el capítulo 11 y versículos del 1 al 2, hablando de Jesucristo. Versículo 1 vamos a poner. Y reposará sobre... ¿Dónde estamos? Así, 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vasco y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está profetizando el nacimiento del Mesías a la tierra. Y en el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Este Espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría, es espíritu de inteligencia, es espíritu de consejo y de poder, es espíritu de conocimiento y es espíritu de temor de Jehová. Todo este espíritu estuvo plenamente dentro de Jesús. Porque este espíritu, que no es otro Dios diferente al de Dios Padre y al de Dios Hijo, sino que también está a la misma altura,
Y esto nos lo dice en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Bueno, no he saludado a nadie, pero sé que estás ahí. Te saludo, te envío un beso. A ti también, a todos. Y ya no cal decir nombres, pero os tengo a todos porque os tengo fichados y sé los que estáis, y a todos os envío un beso grandísimo. ¿Lo tenéis ya? Hemos dicho 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Bueno, a ver, volvamos a leerlo. Porque el Señor, y cuando el apóstol Pablo habla de el Kyrios, que es la palabra Señor en griego, no está hablando del Espíritu Santo, y menos está hablando de Dios Padre, de la deidad. Está hablando del Jesucristo, el Kyrios, el Señor, porque el Señor, Jesucristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta frase, que se ha malinterpretado en tantas iglesias, que se canta tantas veces día tras día en las iglesias, que se proclama, que se grita, que se proclama fuertemente: aquí donde está el Espíritu de Jehová, aquí hay libertad. Pues si leéis el capítulo 3, os tengo que decir que os habéis equivocado completamente. No está hablando de la iglesia, no está hablando del local, no está hablando de la reunión de los santos, sino que está hablando de la libertad que tenemos los cristianos en Cristo. ¿Lo veis? Porque el Espíritu que mora en nosotros es el mismo Espíritu de Cristo. Es como Cristo muriendo en nosotros a través de su Espíritu. Y esto a nosotros nos hace libres. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu de verdad nos enseñaría todas las cosas. Y cuando conoceréis la verdad os hará libres. ¿Lo veis? ¿Qué sencillo? Así es. Tenemos libertad porque conocemos la verdad y entonces ya no somos esclavos. ¿Esclavos de quién? Del pecado. Pero pastor, yo esta mañana me acuerdo perfectamente, es que hace un rato que ha pasado, es que ha venido el vecino y bueno, es que me ha dado un susto, le he pegado unos gritos, luego me he arrepentido, pero es que me ha salido de dentro. Claro, esa es la naturaleza de la carne que sigue viva en nosotros y que a través del Espíritu la tenemos que luchar y la tenemos que vencer. ¿Y cómo la podemos luchar y vencer? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos trae la vida. Porque manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 4, tal. Más el fruto del Espíritu, fruto en singular, más el fruto del Espíritu es paciencia, fe, amor, benignidad, bondad, los 9 frutos, las 9 características del fruto. Un solo Espíritu con 9 características diferentes del fruto. Este espíritu es el Señor. No nos confundamos. El cuerpo de nuestro Dios, Jesucristo, está a la diestra de Dios Padre. Dios Padre está sentado en el trono. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Yo no estoy intercambiando las escrituras, como hay algunos que las hacen, y transforman el Espíritu en Jesús y Jesús en el Espíritu. Esto es unas herejías que se han introducido en estos últimos años en la Iglesia, donde Jesús es todo, es el Padre y es el Hijo, y Él se va transformando según la conveniencia. Y no es verdad, cada uno tiene su rol. Cuando Jesús subió, ¿qué dijeron los ángeles a los apóstoles?
¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, que lo veis subir, bajará. ¿Cuándo bajará? Con un caballo blanco a juzgar las naciones. Con una vara de hierro a juzgar esta tierra. Y con él todos los santos. Así lo dice en Zacarías. Entonces, el Espíritu Santo, que lo tenemos dentro de nosotros haciendo morada, como es en misma altura que el Jesús, que el Padre y Él, a través de Él tenemos el misterio de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros. Que una sola carne de Cristo está en ti, está en mí, está en Él, está en ella, en el de detrás. ¿Lo veis? Es un misterio, pero es así. ¿Cómo es posible que Cristo, si está en mí, no está en ti? Yo me acuerdo que le hacía un chiste a una hermanita y le decía, déjalo, suelta un poquito a Jesús, que los demás también lo queremos, no te lo quedes todo para ti. Era un simbolismo de lo que estoy explicando ahora. La deidad de Jesús, comprender la deidad de Jesús es muy, muy importante. El único Jesús que nos va a salvar del lago de fuego es el Jesús Dios, no hay otro. A la misma altura que el Padre, a la misma altura que el Espíritu Santo, y siendo tres son uno. Es un misterio, pero es así. Y la Biblia no lo recuerda y no lo recuerda y no lo recuerda, que es así. Entonces, hay que interpretar muy bien las Escrituras, porque si te están predicando un Jesús salvador, sanador, un Espíritu Santo X, y no concuerda con la línea teológica de la Biblia, aunque parezca que sea similar, ese Jesús ya ha sido alterado. Y acordaros el mensaje del domingo pasado. Todo el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Es una palabra muy fuerte, porque el anticristo es aquel que surgirá en los últimos tiempos de la misma estirpe de Lucifer. O sea, de su propia linaje, de su propio esperma, como dice la Biblia, de su cera en el hebreo. De ahí surgirá el anticristo. Y el apóstol Juan compara a todos los que quieren modificar a Jesucristo en otro ser como anticristos. Entonces hay que tener mucha seriedad de quién es este Jesucristo, esta sabiduría que nos explicaba el rey Salomón. Y esta sabiduría que hemos visto que tenía un principio espiritual, que esta sabiduría es el Padre, es el Hijo, porque es el misterio de los dos, y a la vez es el Espíritu Santo, pero se muestra en Jesucristo. Ahora resulta que esta sabiduría también tiene una motivación para nosotros. A través de Jesucristo, ahora ya morando en nosotros, tenemos que ser sabios. Ya tenemos que dejar las tonterías de la vieja vida, las tonterías que llevábamos antes de estar en Cristo Jesús, las cositas que hacíamos por ignorancia. Pero ahora, ya viniendo la luz a nuestra mente, nosotros tenemos que ser sabios en conocer a Dios por la fe. Colosenses, estamos aquí en capítulo 2 y vamos a ver el versículo 2, ¿lo he dicho? ¿Sí? Colosenses, a ver, Colosenses, capítulo 2 y versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, le está hablando el apóstol Pablo a los de Colosa, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento.
O sea, para que sean consolados sus corazones, los que ya tienen un poquito en la palabra de Dios, la palabra consolados, Anacleto, sabemos que se está refiriendo al Espíritu Santo, el Consolador. Os enviaré a otro Consolador. Y el que consuela nuestro espíritu y nuestro alma es el Espíritu Santo y nuestros corazones, para que sean consolados mediante el Espíritu Santo sus corazones, unidos, toda la Iglesia, en amor, hasta que todos unidos alcancemos las riquezas del pleno conocimiento, ¿sigo?, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. He vuelto a repetir el mismo versículo que antes, pero es que este misterio, este conocimiento que viene a través del Espíritu Santo y a través de Cristo, y que es por la fe, ¿cómo ha dicho que es? ¿Cómo ha dicho que es? Vamos a verlo. Volvemos otra vez para atrás. Unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿qué? Entendimiento. A ver, entendimiento significa que lo tengo que entender. Y cuando yo lo entiendo, entonces lo podré creer por fe. A ver si me vais siguiendo un poquito. Tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente de unos hermanos que consideran que la vida cristiana se basa en unas experiencias místicas, y sin esas experiencias místicas la vida cristiana no llega a llegar a ningún lugar. Y luego tenemos la otra vertiente en que tenemos los cristianos que se basan en que la vida cristiana se vive mediante de la fe, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ves que dos cosas diferentes? La primera vertiente, que es, digamos, como si fuera una más mística, más espiritual, pues me caigo al piso, pues me ponen las manos y recibo la 25 unción diferente, y todas estas cositas no están basadas en la palabra de Dios. La fe está basada en nuestro conocimiento. Mira, tú predicas la palabra de Dios y tú dices, ¿y por qué no se convierten? Porque no la entienden. Así de sencillo. Y tú me dices, ¿cómo que no la entienden? Si es tan sencillo, Jesús vino al mundo. Jesús pagó por nuestros pecados en una cruz. Jesús resucitó y se fue al cielo. Y ahora nosotros, si creemos todo eso, que lo creemos, ya somos parte de Él, ya somos parte de la Iglesia. ¿Es correcto, verdad que sí? Todo eso, que es tan sencillo, tú lo has tenido que conocer. Lo has tenido que entender. ¿Y qué dice Pablo? Porque por la locura de la predicación, porque para algunos es locura y para otros poder de Cristo para salvación. Pero para unos es locura. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Tienen los ojos cerrados, el entendimiento cerrado. La Biblia se tiene que entender. Cuando tú lees la Biblia, que es un libro, que es la mente de Dios, tú tienes que entender lo que dice la Biblia. Y eso, ese entendimiento y ese conocimiento te llevarán a lo que dice Pablo en la última parte del versículo, a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este misterio de que los dos parece que sean dos entes diferentes, nosotros los cristianos sabemos que es uno y que mueren en nosotros. Pero eso lo conocemos por la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, única y exclusivamente.
Romanos capítulo 10 y versículo 17. Hoy estoy así un poquito apagadito, es que he estado toda la tarde muy ocupado y he llegado muy cansado. Tranquilo, que estoy bien. Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice Pablo con respecto a la fe? Vamos a ver. Yo he dicho que el conocimiento, la sabiduría, tiene una motivación. Jesús nos motiva a algo. Nos motiva a ser sabios en conocer más a Dios Padre y a Jesucristo que Él ha enviado. Esto es la vida eterna. Esto es lo que nos motiva esta sabiduría que hemos leído de los Proverbios capítulo 8. Y nos dice en Romanos, así que la fe es por el oír. O sea, tú no puedes recibir fe en Cristo si no te predican. En tu casa, en la tuya, no mires atrás, no, hablo en la tuya. En tu casa, en la tuya, si tú no predicas de Cristo, nadie se va a convertir. Tienes la opción B. La opción B también gusta mucho. Haces 30 días de ayuno, te pegas, por estas oraciones 25 horas al día, y oras al Padre e intercedes al Padre para que todo el mundo se convierta y no se va a convertir ni uno, aunque haga 60 días de ayuno. Porque la fe viene por el oír. O sea que se tiene que predicar la palabra y a través de la palabra lleva un poder escondido en que puede nacer la fe. Y el oír, cuando uno escucha, ¿qué tiene que escuchar? La palabra de Dios. No cualquier palabra, la palabra de Dios. ¿Qué haré? Le dijo el carcelero, para ser salvo yo y mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le explicaron, y les predicaron. Dice, continúa el versículo. Ese no lo conocemos de memoria, ese versículo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ese todos no lo conocemos de memoria. Lo hemos escuchado en todas las predicaciones. Quizá el que viene después, no tanto lo hemos escuchado. Que es que, y fueron a casa de él, y le predicaron a toda la casa el Evangelio de salvación. ¿Y cómo creyeron? Tuvieron fe y fueron salvos. ¿Lo ves? Como no fue algo místico, sino que fue algo muy real y que tiene que ver nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que entender la palabra de Dios y eso produce en nosotros la fe y producirá el nuevo nacimiento del Espíritu. No es al revés. No es por el Espíritu que llega en la fe y luego llega el entendimiento, no. Pablo lo explica claro los pasos. Entender, fe, nacimiento. Ya está. Este era el versículo que me refería con la motivación y cómo llega la fe a nuestro espíritu. Y con la fe, como os estoy diciendo, llega la vida eterna. Juan 3:15. Vamos a buscarlo. Capítulo Juan 3:15. Juan 3 y 15. Para que todo aquel, todos, aquí está hablando de todo el mundo. Aquí ya Jesús, que es esta salvación que fue preparada por Dios antes de la fundación del mundo, pero que Él estaba en la fundación del mundo. Él ya estaba, ya existía, ya era. Esto es importante entenderlo. Este Dios se manifestó en Jesús, se hizo carne, se hizo hombre,
nunca dejó de ser un Dios. Por eso en Jesús conviven las dos naturalezas al 100%, 100% hombre, si no, no puede redimirnos de ningún pecado, y 100% Dios, porque si no, no nos puede perdonar de ningún pecado. Ningún hombre puede perdonar los pecados, solo Dios. Y ese es Jesús. ¿Lo ves? Pues este Jesús, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos? ¿Oímos? ¿Entendemos? Nos crea fe y nos crea nacimiento. Ya tenemos la vida eterna. Volvemos otra vez. Vuelvo a explicarlo otra vez. La sabiduría. La sabiduría es Jesús. Jesús se nos presenta a través del Evangelio. ¿Qué hemos oído? Vale. Si lo entendemos y entendemos que Jesús vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, eso nos crea la fe. Y entonces creemos que es así, porque hemos entendido que la Biblia no nos va a engañar. Hemos entendido el significado de las palabras, hemos entendido el contexto, lo hemos entendido perfectamente. Y entonces eso nos crea la fe. Y la fe provoca el nuevo nacimiento en el Espíritu, que es la vida eterna. Estos son los pasos bíblicos que durante todo el Nuevo Testamento están impresos. Si tú crees que vas a invitar a tu vecina a la iglesia, y que va a ir a la iglesia, y que va a venir alguien X y le va a imponer las manos y se va a convertir, estás muy equivocada. Ya sé que no lo han enseñado, pero estás muy equivocada. No se va a convertir. Porque las personas solo se pueden convertir mediante la predicación del Evangelio. Y esa predicación tiene que ser clara y concisa. Y cuando has acabado de preguntar, cuando has acabado de predicar, te tienes que preguntar, ¿lo entendiste? No, pues te los vuelvo a explicar. ¿Lo entendiste? Pues no entiendo. Como yo, que soy una persona mala, que ha abortado 5 veces, que soy un asesino en serie, que soy un ladrón, que soy un desobediente de los padres, que me porto mal con los hijos, que engaño a mi mujer, que le tiro los platos a la cabeza a mi marido, etcétera, etcétera, yo no puedo entender cómo sin hacer nada especial Dios me pueda perdonar. No lo entiendo. Volvemos otra vez. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Eso lo entiendes? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos somos pecadores. Todos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo entiendes? Vale. Yo nací en pecado. Muy bien, empezamos bien. Hemos empezado a entender algo. Tú has nacido en pecado. Tú no eres santo. Perfecto. Ahora, ese pecado que tú has nacido te va a llevar a la muerte. Y no hablo de la muerte física, sino hablo de la muerte espiritual cuando tiras al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Lo has entendido eso? Sí, muy bien. Entonces Dios, como sabía que el hombre iba a pecar, preparó una salvación llamada Jesucristo y la trajo al mundo. Y esta salvación se hizo carne y pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Y luego se fue al cielo. Y entonces nos dijo, si crees que yo lo que he hecho te va a salvar, tú tendrás vida eterna, tendrás un nuevo nacimiento, huirás del lago de fuego, huirás del infierno. ¿Correcto? Muy bien. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? Cuando a la persona le entra en la cabeza y medita y lo entiende, entonces dice, claro, no es por mí, pastor, amiga, consejera, papá, mamá, hijo, hija, tía, tío, sobrina. No es por mí, es por él.
es porque por medio de Él y a través de Él yo llegaré a Él. ¿Lo entendemos? Entonces esa persona ha entendido. Lo ha entendido en su cerebro, aquí lo ha entendido. Y eso ha transformado, ese cerebro se ha cambiado, se ha puesto aquí y ha creado en fe. Ahora creo. Y esa creencia se ha convertido en el nuevo nacimiento del Espíritu en nosotros. No es nada sobrenatural. Tampoco es nada natural. Simplemente es la locura de la predicación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este Jesús. Podríamos decir, pero que vamos a profundizar un poquito más. A ver, ¿qué es la vida eterna? Vamos a ver, ¿qué es la vida eterna? No lo sabemos de memoria el versículo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan. No que tengas unas relaciones súper espirituales, unas experiencias extrasensoriales, no que tengas unos tembleques que no pareces, no sé lo que pareces, un alambre que está ahí temblando. No, aquí dice que la vida eterna es que te conozcan. Se basa en conocimiento, en gnosis, en el griego. Gnosis, con el cerebro, con nuestra materia gris, que Dios la puso en nuestro cerebro. Ahí es donde se basa. El único Dios, que no hay otro, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras. ¿Qué significará escudriñad las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ahora encontramos el otro tipo de cristiano, que nunca ha entendido el Evangelio, nunca lo ha entendido. No sé si llega a ser cristiano, nunca lo ha entendido. Y quiere entender a Dios de forma racional, a través de la mente. Cuidado, he dicho, el Evangelio entra en nuestra mente. Comprendemos, creemos, nacemos. Ahora aquí se nos está hablando de otra opción diferente. Aquella persona que quiere creer mediante su conocimiento. No mediante las palabras, no mediante la escritura de Dios. O sea, estos fariseos, que aquí está hablando el Señor Jesús, ellos estudiaban la Biblia muy profundamente y pensaban que en ella encontrarían cómo tener vida eterna. Nunca pensaron que la Biblia les transformaría, crearía una fe que les haría nacer de nuevo. Nicodemo, le dijo Jesús, tú eres un principal de los principales de la sinagoga y no sabes que hay que nacer de nuevo. Por el amor de Dios, Nicodemo, que llevan estudiando toda la Biblia, toda la vida, llevan estudiando los profetas, la Torá, todo el Antiguo Testamento. ¿Y tú no lo sabes esto? Que si el hombre no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ves? Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos en este versículo. Escudriñad las Escrituras. Buscar, indagar, como hemos hecho esta tarde, que hemos llegado a Proverbios capítulo 8 y hemos encontrado a Jesús en esos versículos. Ahí estaba Jesús. La sabiduría es Jesús. El principio, el temor a Jehová. O sea, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ahí está Jesús. Porque a vosotros os parece
que en ella tenéis vida. A ver, 39, vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A ver, me he equivocado. Escudriñad la palabra. A ver. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ahora sí. Y ellas, las Escrituras, no dan la vida eterna. Las Escrituras lo único que nos dan es el testimonio de Jesús. Porque a través de Jesús es el único que se puede tener vida eterna. Vuelvo a repetir, la locura de la predicación. Te predican el Evangelio. Lo entiendes aquí. Lo crees aquí. Naces aquí. Vale. No es al revés. No naces, crees, entiendes. No. Hay que entender primero. Con el cerebro. Por eso mismo, el bautismo de aguas que se realiza a los infantes, a los niños, que no entienden, no les sirve de nada. Cuando uno se bautiza en el agua dando testimonio del nuevo nacimiento al mundo entero, ha entendido el Evangelio, ha tenido fe, ha nacido de nuevo y lo demuestra mediante el bautismo de aguas. ¿Veis? Pero si a un bebé recién nacido llegan y le echan 4 gotas de agua en el cerebro, en la cabeza, pues lo único que van a hacer es que coja un constipado, porque nada ahí no va a pasar nada más, porque no puede entender. Su cerebro no está totalmente clasificado para entender el Evangelio. Soy repetitivo, soy pesado, lo sé, y repasado, y vuelvo, porque mira, ahora voy a buscar yo un versículo que no lo tengo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 10, y versículo 4. Ahí está. Porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, las armas, nosotros estamos armados, no son carnales. O sea, nosotros no hacemos nada con llevar una espada en la mano o una pistola, o cuando viene la vecina a quejarse a nosotros, no hacemos nada, porque no es con ella que tenemos la guerra nuestra es espiritual, ¿vale? Es lo que dice Efesios, capítulo 6. Porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, vienen directamente de Dios. Tenemos el capítulo 6 de Efesios, que nos dice cuáles son las armas. Tenemos el yelmo de la salvación, tenemos las zapatillas del Evangelio, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el cinto, tenemos el escudo de la fe. Esas son nuestras armas. Y esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí, ¿qué fortalezas me estoy refiriendo? A las fortalezas mentales que están aquí dentro y que tú tienes que derribar. Yo no te las puedo derribar. Dios te dará los versículos. Dios te hablará, pero Él tampoco. Eres tú que te las tienes que derribar. Tú tienes las armas de la milicia, que es la palabra de Dios, para derribar esas fortalezas. Cuando yo te digo, mira, las experiencias extrasensoriales no son lícitas en la Biblia. Podemos buscarlo cuando queráis. Lo podemos buscar donde queráis. Estas experiencias extrasensoriales están basadas en 4 versículos sacados de contexto que no tienen nada que ver con el hilo conductor de toda la Biblia. La Biblia es Jesucristo.
entender a Jesucristo, conocer a Jesucristo, estudiar a Jesucristo. Aquí. Esto provoca la fe. La fe provoca el nuevo nacimiento, otra vez. Las fortalezas están aquí. Es que a mí me han enseñado que cuando venga fulanito o menganito y me toque y me ponga las manos, yo llegaré a ser más santo y yo llegaré a tener unas virtudes que los demás no tienen y recibiré unos dones. Pues eso en la Biblia no está. En la Biblia hemos leído hace un momento que dice, escudriñad las Escrituras. Ese es el papel del cristiano. Escudriñar, buscar, indagar. ¿Dónde está Jesús? En cada versículo. Cuando tú lees la historia de Adán y Eva, ahí está Jesús. Cuando tú lees el arca de Noé, ahí está Jesús. Cuando tú lees la conquista de Jericó, ahí está Jesús. No está su nombre, pero está la enseñanza, está implícito. Solo que tienes que escudriñar, claro. Eso cuesta. Cuesta, hay que estudiar. Hay que dedicarse. Hay que esforzarse. Si eres esforzado, lo conseguirás. Si eres un flojo, lo único que conseguirás es que el primer insensato, anticristo, que lo único que busca son discípulos endulzando los oídos, lo único que conseguirás es que te vayas detrás de uno de estos. Pero si eres disciplinado, leyendo, estudiando, escudriñando, viendo a Jesús en cada versículo, verás que por muchos que vengan con muchas tonterías, iba a decir otra palabra, no te pueden engañar, porque tú has entendido el Evangelio. ¿Cómo te van a engañar si tú lo has entendido? Que la fe es por el oír la palabra de Dios. Oigo, entiendo, creo, nazco. ¿Lo veis? Esa es la sabiduría que hoy nos está hablando el Señor Jesucristo, que tenemos que entender. Cuando tú tienes tu devocional de mañana y tú lees tus versículos y tú haces tus oraciones y tú estás con Jesús, en ese momento, ahí, en tu intimidad, tienes que entender lo que estás leyendo. Es preciso que lo entiendas. Más vale un versículo entendido que 3 capítulos leídos. No hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. La prisa viene cuanto más entiendes, más rápido lees. Más rápido vas. Más ves a Jesús en los versículos. Y cada vez vas más rápido. Al principio vas lento, te cuesta. Tienes que esforzarte. No esperarás al domingo que venga alguien, te imponga las manos, te caigas al suelo y durante toda la semana serás la princesa de los cielos. No, eso no hace falta. Lo que tienes que hacer es cada día leer la Biblia, estudiarla, tener tu rato de predicación, nada más. Tener tu rato de devocionales. La sabiduría, por último, que hemos dicho que tenía un principio espiritual que es Jesucristo, que tiene una motivación para nosotros que es conocer a Dios Padre y a Jesucristo que has enviado. La sabiduría tiene una de las características principales de Dios. Romanos 11:33. Y ya acabo de daros el tostón, porque me parece que esta tarde os he dado el tostón. Romanos 11:33.
oh profundidad. Ahora imaginaros, cuando Pablo escribió esto, hace 2000 años, no existían los submarinos, no había ningún submarino. No existían las sondas que tiramos ahora en el fondo del mar y podemos ver en los lechos del fondo del mar. Tampoco existían los radares, ni existía pues, toda la tecnología de hoy en día. Y entonces, cuando Pablo dice, oh profundidades, y está comparando aquí las profundidades del mar, que son desconocidas para el ser humano, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién se atreve a dar un consejo a Dios de lo que tiene que hacer? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Tú le has dado a Dios algo para que Él te recompense? ¿Primero tú le has dado a Dios? No. Él se dio primero a nosotros. Y acaba diciendo, para entender todas estas profundidades, para entender toda esta sabiduría, para que nosotros alcancemos esta sabiduría, tienes que entender una cosa, que porque de Él, de Jesús, y ahora hemos estudiado este versículo, por Jesús, porque de Él, viene de Él, y a través de Él, está aquí, Él está aquí trabajando, aunque no te lo creas, Él está aquí trabajando. Y para Él, cuando tú crees en fe, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, buscar en Juan, capítulo 14, 6. Juan 14, 6. A ver quién se lo conoce este versículo. Jesús le dijo, yo soy el camino. Ahora tenéis la Biblia, no lo voy a cambiar aquí. La Biblia. ¿Os acordáis? Vamos a los Proverbios, capítulo 8. Capítulo 8 de Proverbios. Así hemos empezado, hermanos, despertaros. Ya sé que los de allá tenéis mucha hambre, ya es hora de comer, ya vamos, ya acabamos. ¿Lo tenéis? Capítulo 8 y versículo 32. Lo voy a poner aquí, va. Proverbios 8, 32. Ahora pues, sí, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, dice la sabiduría. Atended al consejo y sed sabios y no lo menospreciéis, porque sus caminos son los caminos de la sabiduría. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo soy la vida, la verdad y la vida. Vamos a buscar el versículo 7. Porque mi boca hablará que verdad y la impiedad abominan mis labios. Este versículo es muy profundo, ¿eh? Este versículo está diciendo que Jesús ama la verdad. Él es la verdad. Y cuando los demás hablan mentira, Él los abomina. ¿Sí? Jesús también odia a los pecadores. Porque Él ya ha dado la oportunidad de que se arrepientan.
Hay que entenderlo bien esto. Y por último, vamos al versículo 35. Porque el que me halle, dice la sabiduría, hallará la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. 1100 años antes, el rey Salomón lo había expresado en estos proverbios del capítulo 8. Así que, por último, solo deciros que es muy importante la predicación del Evangelio. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que le dan más importancia a las alabanzas, le dan más importancia al teatro, le dan más importancia al circo, le dan más importancia a otras cosas. Pero lo más importante de todo es la palabra de Dios. No hay nada más importante, que la tienes que entender aquí, bien entendida, que la tienes que creer aquí y que producirá vida aquí. Las alabanzas son preciosas, pero la palabra de Dios produce vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos tu mente, tu palabra, la verdad, el camino, la vida. No porque este libro nos tenga que salvar, sino porque cuando comprendemos las verdades que hay en este libro y las creemos, producen vida en nosotros. Porque tu palabra es espíritu y es verdad. Y así que te pido por todos mis hermanos, por todos, por cada uno de ellos, en México, en Cuba, en España, en Guatemala, en El Salvador, en donde sea, Padre, en Colombia, en Venezuela, allí donde llega la palabra, Padre. Te doy gracias por cada uno de ellos, de que tu espíritu, que es la verdad, les ilumine la mente a entender el puro evangelio, que se dejen de tonterías porque los tiempos son malos, porque tú llegas pronto a buscar una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que tenga sus lámparas encendidas con la doble porción del aceite. Y la lámpara es la palabra de Dios. Padre, gracias por mis hermanos, bendícelos, cuídalos, protégelos hasta que lleguemos el domingo y nos volvamos a encontrar. En el nombre de Jesús, amén. Quietos, que nadie se levante. No, tú no, quieta, un segundo. ¡Trut! ¡Que nos vamos! Y si el Señor no viene antes, el domingo a las 6. Adiós, os quiero. Besitos, besitos, besitos. Os quiero mucho. Os quiero mucho, mucho, mucho. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África. Predicamos por las redes sociales. Enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida. Y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.